Ingresando me voy fijando para darle entrada. Eh, la idea de convocarte para esta charla fue que básicamente en la agrupación estábamos viendo una suerte de desánimo por un lado y por otro lado como que estaban perdidos los compañeros y que no entendían para dónde rajar. Y que aparte todas las ideas eran en base a lo que se entiende como democracia liberal, que que esto tiene que cambiar y no saben cómo, entonces digo, bueno, vamos a arrancar por lo básico, vamos a definir qué es la democracia integral, vamos a hablar de la comunidad organizada, vamos a hablar del modelo argentino y vamos a hablar de otros países que se aplican modelos más o menos parecidos. Y para eso es que te pedí que nos dieras una charla y que después podamos, una vez que vos termine, que podamos conversar entre todos. Uy, qué Claro. calor que hace. Así Perfecto. que, bueno, Sí. Yo voy a tratar de Daniel, hacer una síntesis para dar tiempo después para el debate, ¿no? Porque, dale, dale. como vos decís, hay un ánimo de intentar saber qué nos pasó, porque tenemos a este nuevo, el Calígula de las Pampas, digo yo, que aparentemente surgió así de la nada, y bueno, este, y acá el tema es que nos incumbe directamente, porque yo lo que caracterizo es que este es un nuevo que se vayan todos, como en el 2001, donde en el 2001 hubo un rechazo, digamos, a toda la clase política argentina, de todo un sistema que había empezado después de la caída de la dictadura, que yo caracterizo como una democracia colonial, que termina estallando en mil pedazos en el 2001. El surgimiento del kirchnerismo recupera el sentido de un Estado puesto al servicio de las tres banderas, del peronismo, eso es muy importante, hay una recomposición del movimiento nacional, pero que con el correr del tiempo encuentra otro tipo de problemas, que es que estaba muy bien lo que se quería hacer, pero algo pasaba que no se conseguía el poder para poder realizarlo, el poder político para poder realizarlo, ¿no? Entonces, nuestro movimiento se vio primero frenado, después disociado, y bueno, terminamos ahora en un nuevo que se vayan todos que nos incluye a nosotros. Entonces ahí la cosa, digamos, es muy importante tratar de analizar qué fue lo que nos pasó, porque nadie puede decir que los gobiernos nuestros, todos en general, la intencionalidad era la correcta, porque eran todos gobiernos, digamos, que estaban inspirados por las banderas históricas del peronismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la intencionalidad era correcta, pero algo pasó que no funcionó, ¿no? Entonces, habría que empezar por eso la idea de tratar de entender qué es lo que Perón quería poner en marcha tiene que ver también para tratar de y poder interpretar qué es lo que hicimos mal o qué es lo que nos faltaría hacer para poder recuperar la senda de la reconstrucción del movimiento y volver al poder, ¿no? Más ahora que tenemos este engendro que en realidad una de las pocas virtudes que tuvo fue impugnar el sistema desde afuera, que era lo que quería la gente. La gente quería impugnar el sistema de alguna forma, y lo único que encontró fue este payaso, que por supuesto es aprovechado por los enemigos de la nación con mucha habilidad, como siempre, y nos metieron en esta encerrona que, bueno, estamos transitando. Acá me dicen los compañeros, me agregan que se cayó la ley ómnibus, bueno, una buena hoy, así que veremos cómo sigue eso. Ahora, el título de la charla me parece muy, muy abarcando Basta. de democracia integrada, comunidad organizada, el modelo argentino. En realidad, todos estos títulos tienen que ver con Espera que estoy tratando, sí, a ver quién. Por favor, silencien el audio, porque están entrando, a ver, acá. Ahí está, ya lo encontré. Listo, disculpa. no, no, todo bien. Todos estos títulos, democracia integrada, comunidad organizada, el modelo argentino, tienen que ver con la propuesta de Perón de su nueva democracia expresada en distintas etapas históricas, ¿verdad? Una de las últimas, el modelo argentino y la democracia integrada, que fue la figura sobre el final de la vida de Perón, que deja testimoniada en su última actualización doctrinaria, que es el modelo argentino. Ahora, tratar de entender a Perón, y esto es un poco la introducción que queremos hacer,
es tratar de entender qué es lo revolucionario del peronismo, porque el peronismo es, como decía Perón, es un intento congruente de adaptar una democracia o una nueva democracia a las potencias que tiene el hombre de hoy. Porque la historia es que la democracia que tenemos actualmente, las instituciones de la democracia que conviven con nosotros, que es la democracia liberal, fueron una consecuencia de instrumentar un hombre de hace 2 siglos. Eh, el hombre de hace 2 siglos, la masa de hace 2 siglos, la que, por ejemplo, acompañó los procesos de la Revolución Francesa, eran pueblos analfabetos. La comunidad en 90% era analfabeta, no tenían ningún tipo de información. Entonces, el dejar atrás la época de los absolutismos monárquicos se encuentra con el ascenso de una clase que sí podía participar y definir la política, que son las burguesías, y de alguna forma las instituciones que hoy conviven con nosotros son las instituciones que permitieron el ascenso de las burguesías a las decisiones políticas. ¿Eh? O sea, antes de la Revolución Francesa, las decisiones políticas eran cosa de muy poca gente. Eran las aristocracias de los monarcas, la clase eclesiástica y no mucho más que eso. Y de alguna forma el ascenso de la burguesía multiplicó la cantidad de posibles participantes en la toma de decisiones, y de alguna forma esa revolución lo que termina haciendo es permitiendo el ascenso de la burguesía en la toma de las decisiones políticas. No estoy hablando del voto, estoy hablando de tomar las decisiones. Entonces, el tema de los partidos políticos y todas las instituciones que se fueron creando, en realidad lo que hicieron es ampliar la posibilidad de la participación en las decisiones fundamentales de el burgués. Entonces, la política que en la época de las monarquías era resuelta por cientos de personas, pasó a ser resuelta por miles de personas. Vayamos a Perón. Perón es una persona que cae cuando era capitán del ejército, lo mandan ahí justo antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los 40. El ejército lo manda a ver cómo venía la mano, digamos, ¿no? Como una especie de espía, digamos, para tratar de entender el conflicto mundial que se venía. Y Perón cae en esa Europa, y realmente lo que yo interpreto es que lo que él ve es que va a venir una nueva revolución. ¡Gol! Porque la revolución de Espera que se cortó. A ver, Está silenciado, Daniel. está silenciado Daniel y no te puedo ver. A Ahí ver, va. Daniel. Ahí Ahí está. estás. Habla, Daniel, a ver. ¿Sí? Ahí estoy. ¿Me Ahí escuchan? está. Sí, Ah, sí. bueno, bueno. ¿Dónde quedamos? Bueno, ahora retomo por algún Perón lado. en Europa. Pero no en Europa, no. El ascenso de la burguesía fue permitido, digamos, por una evolución de carácter tecnológico. O sea, que el ascenso de la burguesía tiene que ver también con una revolución de carácter cultural, donde están implícitos la aparición de la imprenta de los tipos móviles, el aumento de las comunicaciones, la aparición de los burgos, la aparición de las universidades. O sea, el ascenso a la política de ese grupo social fue, digamos, la consecuencia de una gran revolución de carácter cultural que lo permite. Y lo que Perón ve en esa Europa de preguerra es que hay un protagonismo nuevo provocado por una nueva revolución de carácter tecnológico que va a generar un nuevo protagonista. Él lo ve porque Perón es una época de la radio, es una época del cine, ¿no? Entonces, él entiende que esta nueva revolución tecnológica va a generar la posibilidad del ascenso de un nuevo protagonista que hasta ese momento no existía, que son los pueblos. Lo que está, lo que predice Perón en ese momento es que va a tener que haber un cambio institucional para dar cabida a los pueblos a la toma de las grandes decisiones políticas. Entonces ahí se produce una especie de quiebre importante, porque hasta ese momento, inclusive con el ascenso de la burguesía, digamos que los que participaban de la decisión eran un grupo, digamos, no toda la comunidad, sino un grupo. Entonces,
esta última revolución que se ordenó desde lo ideológico, porque antes, en la época de las monarquías, estaba ordenado de lo espiritual, ¿no? El rey era elegido por Dios y él ordenaba todo. La Revolución Francesa pone esto en función de los, concede estas responsabilidades a los ideólogos, a los filósofos, que generan las ideologías, los acuerdos sobre los cuales se van a construir los acuerdos constitucionales y a partir de ahí se van a ordenar las democracias. Pero lo que está planteando Perón en la Hora de los Pueblos es que por primera vez en la historia de la humanidad toda la comunidad va a estar sentada, digamos, a la toma, a poder decidir en conjunto los problemas de la comunidad y las posibles soluciones. Entonces Perón ahí empieza a hablar de un proceso autodeterminante. ¿En qué sentido? Porque ahora todos tienen un derecho que antes tenían algunos hasta ese momento. Por eso Perón habla de un nuevo renacimiento para la humanidad. Fíjense la importancia que él le da a este tema de la autodeterminación. O sea, es la primera vez en la historia de la humanidad donde los pueblos en su conjunto van a tener la posibilidad de hacer lo que antes hacían los ideólogos, los filósofos, las ideologías preestablecidas, que te daban una visión del problema del hombre, de la comunidad y demás, te daban una posible solución. La democracia liberal lo que hizo es organizar la posibilidad de que vos puedas elegir o una opción o la otra y a partir de ahí ordenar todo el esquema, ¿no? Del Estado, del gobierno y demás. Lo que está planteando Perón, que el ascenso de los pueblos a la toma de decisiones genera un aspecto revolucionario que tiene que ordenarse de otra forma. Entonces ahí viene el tema de la revolución peronista, porque las revoluciones, si son revoluciones en serio, cambian lo institucional, cambian el sentido de la autoridad, cambian el sentido del ciudadano, cambian inclusive la moral y la ética de la época y la transforman en otra cosa. Entonces, lo que nosotros entendemos como justicialismo es el ascenso y la puesta en marcha de una nueva, para satisfacer un nuevo derecho humano que hay hoy, que es el derecho al hombre a crear su destino. Y esto es lo que hace a veces muy incomprensible el sentido profundo del peronismo, porque el hombre nuevo que alienta el peronismo es un hombre que va a tener o debería tener la posibilidad de decidir qué hacer con su comunidad. Y lo pongo en términos para que se entienda. ¿Te gusta la socialización de los medios de producción? ¿Querés la patria cooperativa? ¿Querés lo que quiere Milei? ¿Querés lo que quieras? Este es un tema, por eso nosotros decimos que el peronismo no tiene ni derecha ni izquierda, por la simple razón que nuestro movimiento es un movimiento que tiende a organizar la creatividad del pueblo para justamente satisfacer ese nuevo derecho que es el derecho del pueblo a construir su destino y permitirle a la comunidad que decida qué es lo que quiere hacer. Este precepto, si lo tomamos desde el punto de vista económico, Perón le puso un nombre, que es la humanización del capital. Significa qué comunidad querés en términos económicos, cómo la querés. Digo, esto lo exagero para que se entienda el sentido profundo del peronismo y qué es lo que hay que organizar. Estamos hablando de organizar las capacidades creativas de una comunidad y ahí pasamos a entender que esto no es una cosa sencilla. Más porque cuando Perón larga esto en los 40, el tema autodeterminante, yo recomiendo a los compañeros, si andan con tiempo, de leer el primer libro de doctrina peronista de Fidelius, que es una condensación de los discursos de Perón hasta el año 46, para entender a qué estaba invitando a los trabajadores Perón, porque mucha gente cree que Perón convocaba a sus trabajadores a defender el salario y a votarlo en la elección, y en realidad Perón lo que está convocando es a construir esta nueva democracia, desde el inicio. Hablando de la comunidad organizada, mucha gente entiende que la comunidad organizada, digamos, fue creada en el Congreso o fue explicitada para el Congreso de Filosofía, ¿eh? Y no, la comunidad organizada fue escrita por el general Perón en la época de los inicios de la revolución, en el año 43, dicho por él en la película La Revolución Justicialista. Y ahí hay una anécdota graciosa contada por un historiador de Perón,
que dice que en realidad él escribió La Comunidad Organizada en una primera versión y después los filósofos amigos se la pidieron para hacer la presentación en el Congreso de Filosofía, y Perón dice, y ahí me la arruinaron. Pero bueno, por supuesto esto es incomprobable, como dicen los muchachos ahora, pero bueno, por eso la comunidad organizada a veces es difícil de entender porque está reconstruida para ser presentada en un Congreso Mundial de Filosofía, ¿no? Entonces quedó media difícil de digerir. Por suerte Perón, en el transcurso de su vida, después lo actualizó, generó el modelo argentino que tiende a tener una relación mucho más amigable, digamos, y mucho más accesible. Entonces, el planteo de Perón es tratar de poner en marcha una nueva forma de representación democrática que permita al hombre crear su destino. Entonces, ahí viene lo complejo, porque, digamos, hay un montón de problemas. Por ejemplo, vos para hacer política necesitas una autoridad, necesitas representarte de alguna forma, más si vas a hacer gobierno. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa un proceso autodeterminante? Que vamos a ir todos a una plaza y levantamos la mano, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Bueno, sería un asambleísmo que los argentinos que tenemos una vasta experiencia en este tipo de conflictividades, sabemos lo peligro que tiene. Acá pasó con la época de las asambleas, la disociación. Este, entonces, ¿cómo sería esto de armar algo para que el pueblo decida? ¿Cómo resolvés el tema de la autoridad? ¿Cómo resolvés el tema del libre albedrío y gestar un movimiento de maduración constante? Porque suponete que vos llegás al gobierno y reunís a todo el mundo en una plaza y todo el mundo llega a la conclusión de que hacer esto y hay que hacer lo otro. Muy bien, lo haces. ¿Y el que viene después qué va a hacer? ¿Qué va a crear? ¿Se entienden los dilemas que tiene la autodeterminación? Puesto en el tiempo, en una línea histórica, vos tenés que tener un mecanismo que permita una dinámica donde la creatividad y la maduración es constante. Y encima tenés que tener una identidad que te permita identificarte para poder hacer política y construir. Yo les voy tirando todo esto para ver cómo lo resuelve Perón. Entonces Perón lo que dice ahí es que para poner en marcha este tipo de democracia, lo que hay que hacer es ordenar la forma de pensar. Y tiene una frase muy interesante que dice, porque ¿cuál es el problema? Si vos ponés un grupo de personas que cada uno piensa lo que se le da la gana, se van a separar inmediatamente. Ahora, si vos ponés a un grupo de personas que más o menos piensan igual, no se van a separar jamás. Entonces vayamos a esto. ¿Qué significa que todos pensemos de una forma parecida? Bueno, significa, y esto es lo que Perón propone, tener una cantidad de valores y principios comunes en conjunto, que todo el mundo tenga una serie de principios para respetar. Y esto tampoco es nuevo, esto tampoco es nuevo. Esto nosotros podríamos decir que existen desde hace 2000 años mecanismos que son así. Porque en realidad, ninguno de nosotros, en esta vida, como decía un compañero que estuvimos charlando antes de entrar a la charla, digamos, es libre de pensar lo que quiere. Porque muchas veces en los cursos, cuando yo entro con este tema, me dicen, pero ¿por qué vos me vas a obligar a pensar de una forma parecida? Yo quiero pensar lo que se me da la gana, como ahora. Yo quiero pensar lo que se me da la gana. Entonces yo le digo al compañero, ¿vos pensás que pensás lo que se te da la gana? Sí. Bueno, en realidad no es así. La verdad que no, la verdad que te olvidaste. Porque vos no salís a la calle y decidís no matar a una persona que te miró mal, porque te podés analizar en ese momento, ¿corresponde que lo mate o que no lo mate? No, vos ya sabés que no lo podés matar. O sea, ese hecho proviene de una formación doctrinaria que ha sido brindada por tu comunidad, en la que participó la maestra de tu escuela, tu madre, tu abuela, tu barrio, en fin, todos los componentes que van gestando una identidad cultural en una comunidad. Lo que pasa es que, lógicamente, vos te creaste, te adoctrinaste, después hiciste tu vida. Pero lo que plantea el peronismo es seguir el mismo ejemplo, dando un paso más
sofisticado, que es buscar los principios comunes que permitan ordenar una creatividad en términos políticos. ¿Eh? Entonces Perón dice, bueno, lo que hay que definir es un mismo lente para ver la realidad y una tabla de valores de lo que es bueno y es malo para que podamos todo el mundo crear nuestro destino, pero con un ordenamiento, con una identidad y con una direccionalidad. Por eso Perón, en el año 47, gesta su doctrina, la doctrina peronista, que en realidad es una herramienta para ordenar y organizar la creatividad de la comunidad en la búsqueda de su destino. El peronismo es simplemente, el justicialismo es simplemente un proceso de ordenación de la creatividad comunitaria. Y ahí termina su trabajo, su tarea. Esa es la tarea del peronismo. Y todas las herramientas que tiene, y más el desarrollo histórico de Perón, justifican y se pueden entender si entendemos este objetivo como el objetivo principal. Entonces Perón en el año 47, después de muchos años de construcción, digamos, anticolonialista, ahí ya había pasado la Secretaría de Trabajo y Previsión, el desarrollo, casi la mitad del primer plan quinquenal, con miles y miles de horas. O sea, la doctrina peronista, las tres banderas fundamentales del peronismo no son una elucubración intelectual como podría ser la comunidad organizada, sino que son herramientas concretas que le habían demostrado al peronismo cuáles eran los principios fundamentales para ordenar una capacidad anticolonialista y poner una patria libre en marcha. Entonces Perón, a partir de ese momento, define su doctrina y convoca a la construcción de una nueva democracia. Y dice más o menos así: yo convoco a todos los argentinos a que vengan a construir una nueva nación. Pueden venir de donde vengan, de donde quieran, esto no es un problema ideológico. A nosotros no nos interesa, y hoy es lo mismo, o debería ser lo mismo, no nos interesa de dónde viene, cuál es la raíz ideológica histórica de cada compañero. Lo único que se pide es, si vos querés construir con nosotros, vení y hacé lo que puedas y lo que quieras. Lo único que te pedimos es que respetes tres principios o tres banderas que nos ordenan a todos. Porque si nosotros respetamos estas tres banderas, hagamos lo que hagamos, que no sabemos qué es lo que vamos a hacer, y esto es importante, va a tener una identidad clara. Porque es importante entender que en la autodeterminación no hay objetivos preelaborados. Hay objetivos que uno los dice suenan sencillos comparados con otras estructuras teóricas, ¿no? ¿Qué decimos? La grandeza, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, objetivos de nuestra revolución. ¿Por qué tienen esta amplitud? Porque no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué forma final van a tomar nuestras instituciones para lograr la grandeza de nuestra patria. Eso es una tarea que va a ir surgiendo en función que se vaya construyendo. Entonces, bueno, esto como introducción, vamos a tratar de ver de qué forma Perón plantea resolver esta puesta en marcha de estas formas democráticas. Porque lo que nos pasó, y volviendo un poco al inicio, para tratar de entender por qué Milei es presidente, es que las intencionalidades que nosotros tuvimos de querer hacer lo que Perón había querido hacer, cuando intentamos hacerlo, lo quisimos hacer como partido liberal. ¿Se entiende? Entonces, este es el problema fundamental, que transformamos a un movimiento que quería poner en marcha una nueva democracia en un partido de una democracia liberal, y ahí vienen las consecuencias, que sería muy largo hoy de explicarlos, pero quiero decir esto. Lo que nos pasa a nosotros es que dejamos de construir esta democracia revolucionaria y intentamos construir poder para hacer lo que Perón quería hacer con una herramienta política que corresponde a nuestros enemigos, porque la democracia liberal hoy es una herramienta de dominación política, que es lo que vamos a ir viendo cómo funciona la democracia liberal, que en realidad lo único que hace es impedir el ascenso de la cultura social del pueblo argentino. ¿Para qué? Para poder ser
presa fácil de las nuevas herramientas de dominación colonial, que son la manipulación informativa, en fin, todo lo que nosotros, eso creo que lo hemos denunciado correctamente. Lo que no hicimos bien es ver cómo enfrentarlo. ¿Cómo hacemos? Voy a ir un poquito al modelo, para no meternos mucho en la historia, si no sería muy largo. El modelo argentino. ¿Qué significa el modelo argentino, la democracia integrada? ¿Cómo se pone en marcha esta nueva democracia? El planteo de Perón es que para terminar porque el tema de la democracia liberal es, yo tengo una idea, partido A. No, mi idea es mejor, partido B. Entonces, la política de la nación es una política electoralista entre dos partidos que se pelean para llegar al poder y desde ahí imponer el modelo del que gana. Muy bien. Esto es lo que tenemos prácticamente hoy mismo. Bueno, esto no es lo que quería Perón. Perón decía, esa forma de ordenar la participación política en realidad es un verso, porque ninguna revolución se puso en marcha así. Las grandes revoluciones, si quieren podemos ir a la norteamericana, ya que le gusta tanto a Milei, nunca se puso en marcha así, una idea contra otra idea. No, no, se puso en marcha cuando la comunidad en su conjunto gestó un proceso de unidad que abarcara a todos. ¿eh? La historia de Estados Unidos demuestra que las 13 colonias en la primera etapa no había forma de que surgiera una autoridad nacional, no había forma de cobrar impuestos, no había forma de gestar y conducir una guerra a nivel nacional, había una cantidad de problemas enormes que se fue terminando cuando hicieron un acuerdo nacional que para ellos en aquella época quedó plasmada en los derechos individuales, porque era en contra de la monarquía, Inglaterra, bla, 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 y la Constitución, que fue la figura en aquella época que les dio a ellos la unidad. Esa unidad les gestó a ellos la posibilidad de administrar una democracia donde había partidos que eran partidos que no estaban enfrentados uno con el otro. Por eso Perón les decía siempre que los yanquis eran unos genios porque habían inventado un sistema que tenía dos partidos de derecha. Porque en realidad la disputa, digamos, no era una disputa destructiva en aquella época, ¿no? Hoy cambió, sino que era constructiva, porque lo que se estaba discutiendo era cómo lograr lo que estaban todos de acuerdo. Entonces Perón dice, lo que ellos han hecho con nosotros es exportarnos el final de su revolución, no la unidad que hicieron al principio, sino el final de la revolución, que era dos partidos que en teoría competían por llegar al poder. Sí, competían, pero sobre un modelo que ya habían acordado previamente. Entonces nosotros, que no tenemos un modelo acordado previamente, nos enchufaron la idea de que en realidad la forma de lograrlo es poner dos partidos a pelear y que la gente vote. No, muchachos, no es así. El concepto de democracia integrada tiene que ver con eso, que es el concepto del modelo argentino. Perón dice, miren, la única forma de poner esto en marcha es que haya un enorme acuerdo de las fuerzas políticas argentinas para delinear un objetivo con la mayor amplitud posible para que queden todos adentro, todos los matices ideológicos estén comprendidos, pero gestar un modelo que permita poner en marcha una democracia donde no estemos permanentemente peleados por un modelo, por otro modelo, sino que hay un modelo común a lograr y partidos que interpretan que la forma de llegar a ese objetivo preelaborado tiene que ver con determinadas características ideológicas que es la que cada partido tiene. Entonces, de alguna forma, ese era el planteo de la democracia integrada. Democracia, sí. Diversidad de carácter ideológico, filosófico, también. Pero no una pelea para ver qué modelo tenemos. No, hay que previamente ponerse de acuerdo en el modelo. Entonces dice Perón, esta es la forma de terminar con el enfrentamiento destructivo electoral que impide una adopción colectiva. Entonces, este es el primer paso. Democracia integrada significa acuerdo de las fuerzas políticas. Pero hay más, porque el planteo de Perón es integrar a toda la comunidad en un proceso creativo. Entonces, este acuerdo debería tener además un acuerdo sobre los principios comunes para compartir con el pueblo. Porque la única forma, hoy por hoy, de hacer política, digo esto porque también la política cambia con la evolución. Digamos. Hoy no podemos hacer política como hacíamos en la época de la Revolución Francesa.
el grado de conflictividad del mundo se ha multiplicado y la velocidad de las conflictividades también se han multiplicado. Y además el hombre cambió, es otro hombre. Entonces, la forma de hacer política ya no puede aceptar esta idea de que viene un partido y te propone una plataforma para 4 años y la gente, viste, se va, vota y se va a la casa a ver a Tinelli. No, porque ese es el camino para la descolonización, para la colonización, justamente. Pueblos que nunca pueden, que no maduran, instituciones que no maduran, partidos que no maduran y entran en un proceso de involución. ¿Y después qué pasa? Y bueno, como los partidos políticos, en función de la forma de hacer política que hemos aceptado, van en busca del voto, vos tenés un hombre aniñado, impedido de la maduración, porque las instituciones se lo impiden, y bueno, los partidos se van haciendo cada vez más infantiles. Entonces te aparece Bolsonaro, te aparece Macri, te aparece Milei. ¿Y por qué? Porque tenés un sistema que institucionalmente está en un proceso involutivo. Entonces, claro, los grandes poderes del mundo se hacen un festín con esto. Entonces, hay unos mecanismos de manipulación sociológica extraordinarios que terminan eligiendo presidentes, bajando a otros, que es lo que estamos viviendo un poco ahora. Entonces, el planteo de Perón es acuerdo general, acuerdo de principios para poder sumar al pueblo. ¿Y de qué forma sumás al pueblo, digamos, a la participación política? Acá viene el tema institucional. El planteo del peronismo, que quedó, que también está en el modelo y también está en el borrador de la Constitución del 74, que es un poco desconocido, pero por ahí aquel que le gusta la parte jurídica lo puede ubicar, dice que una de las diferencias con la democracia liberal es que el poder ejecutivo de la nación, que la democracia liberal es responsabilidad del partido que gana, en la democracia integrada de Perón, ese poder ejecutivo debe ser ampliado a las organizaciones libres del pueblo. Algo que hizo, por ejemplo, e intentó hacer Alberto con los consejos socioeconómicos y que no funcionó porque no hizo el acuerdo político primero. Entonces, no funcionó porque el poder pasaba por otro lado. Entonces, primero, acuerdo de los partidos políticos. Segundo, incorporar al Poder Ejecutivo a las organizaciones libres del pueblo, que son los gremios, o sea, son trabajadores, gremios profesionales, organizaciones económicas, empresariales, comerciales. En fin, la idea del peronismo es poner en un marco de debate a todos los responsables para ir ideando los planes de la nación. Para el peronismo, los planes de desarrollo no deben ser responsabilidades de un partido, deben ser responsabilidades de la comunidad y de las organizaciones sociales en su conjunto. Porque lo que hace falta para madurar el conjunto de la comunidad es que se pongan a pensar y a tomar compromiso. Este tema de votarme a mí, que te voy a resolver los problemas, es un cáncer para la democracia, para nuestras democracias. Acá lo que hay que hacer es tomar compromiso. Es lo que hacía Perón. Perón el 17 de octubre se gesta porque él tomaba compromiso a los trabajadores en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Él los convocaba, les hablaba y qué sé yo, y les decía, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, movilizate. Entonces se gesta en aquella época la movilización activa de los trabajadores. Esto está contado por Perón en la Revolución Justicialista, en la película, hasta que en un momento, dice Perón, la preparación humana ya estaba lista. Entonces me mandé un acto, dice Perón, antes del 17 de octubre, hicieron un acto en la Diagonal Norte y juntaron 300.000 personas proclamando la movilización 48 horas antes. ¿No? Entonces Perón dice, ahí me di cuenta que ya teníamos la preparación humana. ¿Pero por qué? Porque había comprometido a sus trabajadores a una actitud militante que excedía el marco del voto. Ni siquiera estaba planteado en esa época que Perón iba a presentarse a elecciones. Entonces, necesitamos recuperar ese sentido para nuestra democracia. El justicialismo no tiene que ir detrás del voto. Lo que primero tiene que hacer es recomponer su fuerza. No va a recomponer su fuerza repartiendo cargos en las listas. Va a recomponer su fuerza convocando a su militancia a construir una nueva democracia y movilizándose. Y después veremos, en función de lo que crezcamos como poder, si vamos a elecciones o no, que por supuesto vamos a ir a elecciones porque, digamos, tenemos nuestra historia también, inclusive hemos ganado varias. Entonces, y finalmente, para terminar este bosquejo de esta nueva democracia,
Recordamos entonces, acuerdo de las fuerzas políticas, acuerdo de los principios comunes para poder compartir con el pueblo, sumatoria de las organizaciones populares a un poder ejecutivo ampliado, y por último, el pueblo. ¿Cómo participa el pueblo? Porque en realidad, hasta ahora, con las organizaciones gremiales, estamos hablando de organizaciones de militantes, no del pueblo. El 80% del pueblo no va a participar como militante, que es una discusión que tengo con algunos compañeros de algunas orgánicas hoy en día, ¿no? Que creen que el pueblo va a ser militante y movilizado. No, no, no. El pueblo va a ser pueblo, el pueblo tiene que hacer su vida familiar, que es el eje de nuestra revolución, pero tiene que participar políticamente y orgánicamente. ¿Y eso cómo es? Bueno, ahí viene el tema de la famosa planificación del peronismo. Los planes quinquenales, ¿para qué eran? ¿Eran para la militancia? No, la militancia los desarrollaba y tomaba el compromiso de lo que había que construir. Y el ordenamiento en planes quinquenales era para poder ser compartido con el pueblo, para que el pueblo en su conjunto sepa cuál era la idea del gobierno y que pudiera controlar, digamos, y participar de alguna forma. Entonces ahí cerraríamos en una síntesis muy corta, digamos, la idea de esta nueva democracia que Perón quería construir y que está, para aquel compañero que lo quiere estudiar un poco, está en el modelo argentino. Hay también un video de un reportaje de Perón del 73 donde también plantea el tema de la democracia integrada y demás. Entonces, nosotros como movimiento, el justicialismo, ¿qué plantea? ¿Ser un partido? No, plantea una nueva democracia que hemos caracterizado más o menos velozmente ahora. Y nosotros nos tenemos que ordenar convocando a quién. A todos aquellos que quieran esto, esta nueva democracia. Porque hoy, al haber elegido y aceptado ser un partido liberal, el peronismo puso en la misma bandeja a todos. A nosotros, que queremos una nueva nación, y a los enemigos de la nación. Entonces Macri o Milei están en la misma bandeja. Y esto no puede ser, para empezar. Pero lo que pasa es que al haber aceptado ser un partido, hemos nosotros invisibilizado a nuestro enemigo. Lo que tenemos que hacer es empezar a empujar para proponer una nueva democracia, explicarla, porque la gente no la conoce. La gente no entiende que haya dos democracias y la gente no entiende que hay una democracia que es un camino abierto a la colonización del país. Esta es la tarea del peronismo, explicar que hay una nueva democracia que nos puede liberar e ir militando y explicando las diferencias y ordenando y convocando a todo aquel que quiera y que esté de acuerdo con esto a que se sume a este movimiento. Y ahí podríamos recuperar la mística revolucionaria y empezar a convocar de otra forma. Entonces, bueno, para ir terminando voy al tema internacional que también estaba en la convocatoria. No sé cómo estoy de tiempo, está medio largo, ¿no? Bueno, vamos a hacerla cortita. Porque en la época de los 40, lo que Perón quería construir no había antecedente ninguno. Este fue uno de los problemas del peronismo. Esta idea de las autodeterminaciones, no, bueno, no había en ninguna parte del mundo. Siempre digo yo que Perón en los 40 parecía un marciano, ¿no? O sea, el pueblo lo entendió por las acciones, pero las interpretaciones, digamos, de las dirigencias para construir las instituciones, no se entendía nada. En los 70 volvió y ya no era un marciano, era un chino, pero también tampoco se entendía mucho, digamos, ¿no? Que esa fue la época que yo viví como joven, que a veces decíamos irrespetuosamente, cuando escuchábamos a Perón hablar de todo esto, la democracia integrada, la soja, el ambientalismo, la ecología y todas esas cosas que en los 70 para nosotros era una cosa, para el mundo era una cosa rarísima, nosotros decíamos, che, al viejo le llegará el agua al tanque. Nunca me voy a olvidar, porque no entendíamos nada de lo que estaba haciendo, esa era la verdad. Bueno, pero hoy, especialmente después del ascenso de China, que está a la cabeza de un proceso nuevo que está arrastrando al resto de los países asiáticos y que está, digamos, poniendo a Occidente a la deriva y en retroceso pleno, es una experiencia política que tiene la suerte de que nace autodeterminante, porque esos son de raíz confuciana. El problema lo tenemos nosotros, porque para liberarnos
de los absolutismos monárquicos, nosotros tuvimos que poner en marcha el tema ideológico, ¿no? Y las ideologías, ¿no? Y las verdades absolutas, y hay a partir de ahí hay un verticalismo de imposición ideológica y el vanguardismo y todo un montón de líos que en China no existen, en China o en Asia no existen porque ellos son confucianos. El confucianismo nace autodeterminante, porque así como nosotros nos ordenamos detrás de verdades absolutas, que ahora vamos a tener que desandar para poner en marcha nuestras autodeterminaciones, todos esos países asiáticos, en realidad la autodeterminación y la búsqueda de la verdad como forma de ordenamiento lo tienen desde hace 2000 años. O sea que cuando ellos empezaron a ordenar sus comunidades en función de un modelo de este tipo, rápidamente salieron adelante, ¿no? El de China es un poco más complejo de explicar porque es un partido único, pero básicamente el planteo de China es muy similar al justicialismo. Digamos, los chinos lo que hicieron es tomar, en vez de nuestras verdades, nuestras tres banderas, al pensamiento confuciano como basamento conceptual, digamos. No fue inmediato, porque Confucio al principio de la revolución era algo feudal, rechazado, demás, pero después se fue, en la evolución de esa revolución, los chinos lo fueron asumiendo y hoy Confucio es uno de los ejes de la revolución, junto con el pensamiento marxista que China lo ha acomodado como una herramienta de conducción política. Es un tema un poco más complejo, pero aquel que quiera lo podemos en algún otro momento charlar, ¿no? El marxismo para la revolución china hoy es una herramienta de construcción de sus clases dirigentes. Pero tenemos otros ejemplos, porque tenemos a Japón, tenemos a Corea del Sur, tenemos a Singapur. El de Singapur es interesante porque es el más reciente. Ahí en los 80 Singapur decide hacer algo muy similar a lo que plantea Perón en el modelo. Hicieron un acuerdo, todas las fuerzas políticas crearon una nueva ideología nacional basada en principios, como proponía Perón, y le pusieron como nombre valores compartidos. Yo lo pongo como ejemplo nada más porque el tema de Singapur es un tema muy complejo, ¿no? De analizar, en fin. Pero es interesante porque, como son una colonia, ex colonia británica y demás, tomaron una figura parlamentaria, ¿no? Como para expresar su autodeterminación. Pero lo importante, porque tenemos, en Asia tenemos China con su partido único, Singapur con un sistema parlamentario, Corea del Sur que es presidencialista, hasta una especie de monarquía o algo parecido que tiene en Japón, pero todos funcionan con un basamento cultural neoconfuciano que les da, que les permite, bajo la conducción de China, digamos, hoy plantearse, pese a las conflictividades que tienen, que son enormes, y que por supuesto los enemigos van tironeando, a Japón y a Corea del Sur lo tironea a Estados Unidos, a Singapur, Gran Bretaña, en fin, hay de todo ahí, pero pese a todo eso China va enhebrando un proceso que seguramente va a terminar con una unidad que ya se está empezando a ver en toda el área, que empezó por lo comercial, por, en fin, una serie de mecanismos financieros y demás que van a gestar una unidad, que lo importante es que es una unidad que va a ser una unidad gestada en base a valores asiáticos no occidentales. Ellos tienen una frase interesante, dice, nosotros queremos occidentalizar las costumbres, pero políticamente queremos seguir siendo asiáticos, porque no los convence el tema de las democracias liberales. Es muy interesante ese proceso. A los compañeros que quieran profundizar esto, yo tengo en el sitio de la fundación, hay en villamanuelita.org o todoperón.org, están el acceso a todos nuestros canales. En el canal de YouTube hay una conferencia que se llama Mao y Perón, dos senderos hacia la autodeterminación popular, donde van a tener una explicación más desarrollada del proceso chino, desde la visión justicialista, obviamente, y después en un documento que sacamos en la época de Kichilov, que también está ahí en el sitio, van a tener un poco desarrollado el tema de Singapur, con algunos documentos que expresan esto. Entonces, bueno, en síntesis, para cerrar esta locución, lo que les digo, que el peronismo es una nueva democracia, una democracia revolucionaria, que tenemos que tomarnos el trabajo de profundizarla, debatirla y reordenar nuestro movimiento
¿Para qué? Para construir esta nueva democracia. Marcar las diferencias con la democracia liberal, que es una herramienta de dominación, y generar a nuestro pueblo una alternativa. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en el peronismo, que genera muchas angustias, como decía Sergio al principio, es que no tenemos alternativas, que la gente no sabe qué hacer. Si nosotros no sabemos qué hacer, se imagina la gente. Yo creo que en la medida que nosotros profundicemos, digamos, esta democracia que Perón quería construir, vamos a poder llevarle esta esperanza a la gente y poner en marcha la construcción de una nueva democracia que nos puede liberar. Bueno, he tratado de condensar lo más rápido posible. Pido disculpas si me quedó mucha cosa en el aire, pero para abrir el debate. Sergio? Sí, sí, sí. Bueno, ahora quien quiera opinar, preguntar, que abra el micrófono y arranquemos. Bueno, porque están en Hola, buenas silencio. tardes, Ahí está. compañero. Sí, para Sí, ¿me escucha? preguntar, Hola, Alejandra. excelente, Gracias. excelente, compañero, brillante. La preocupación nuestra, dados en todo esto que usted ha desarrollado, es este avance que hemos tenido de la antipolítica y del proceso de desperonización que se ha dado en el país, se ha aumentado. eh, ya lo hizo Macri, es la segunda vez que la oligarquía y el imperialismo dominante nos gana la elección con votos, entonces toma el poder a través del voto popular. ¿Cómo revertimos eso, ese odio marcado hacia el peronismo? Esa es mi pregunta y felicitaciones, brillante y muy esclarecedor. Gracias, Alejandra. Bueno, yo creo que el camino, uno de los temas que hay que ver, ¿cuál es el rechazo hoy nuestro de la gente? Bueno, el vanguardismo. El tema que nosotros no pudimos resolver es el tema del vanguardista. Nosotros quedamos ante nuestro pueblo. Yo te voy a explicar cuál es la revolución. Así quedamos. O sea, cuando yo te digo, votame a mí que te voy a resolver los problemas, y quedo como, ¿no? Que me pongo en esa situación. Bueno, primero y principal, la convocatoria mantiene al pueblo en la tribuna. Entonces no voy a tener poder. Y segundo, la gente, encima, como no tengo poder, no voy a resolver los problemas, todo lo que yo le digo, porque nosotros terminamos este gobierno nuestro queriendo hacer un montón de cosas. Entonces convocábamos, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, los derechos de la mujer, todas cosas correctas. Pero claro, no resolvíamos el tema del poder y teníamos un 40% de pobreza. ¿Y qué hicimos? Toda esa mística revolucionaria de nuestras consignas, de nuestro discurso, terminaban en el guitarreo radical. No porque nosotros querramos, sino porque la realidad lo marcaba así. Entonces la gente nos puteaba en cuatro idiomas. Entonces, el problema es cómo romper el vanguardismo. Por eso el tema doctrinario es tan importante. O sea, cuando yo nunca le diría a la gente, votame a mí que te voy a resolver los problemas. Decir, mira, si vos querés resolver el problema de la dependencia de este país, tenés que movilizarte junto conmigo. Lo que yo te voy a dar es herramientas para unirnos en el esfuerzo. Porque lo doctrinario sirve para unirte en el esfuerzo. Por ejemplo, ¿cómo se articula la doctrina a nivel del poder político para entender esto, cómo funciona el tema doctrinario en el poder político? Porque uno de los problemas que tiene el poder político actual es, digamos, el verticalismo que genera la imposición ideológica. Porque nosotros terminamos imponiendo a la gente una visión. O sea, no estábamos conectados con la gente. Lo mismo hace ahora Milei con el anarcocapitalismo. Él te explica cómo es la cosa. Y vos tenés que hacer lo que él te dice. Y si no te gusta, votá a otro. Lo mismo hacía Macri antes. Entonces, ¿cómo rompemos eso? La única forma de romper eso es pensar, transparentar la forma de pensar. ¿Y cómo transparentar la forma de pensar? Con lo doctrinario. Yo digamos, dirigente peronista, le tengo que decir, miren muchachos, vamos juntos a resolver los problemas del país. Yo no sé qué forma final va a tomar esto. Lo que sí sé es que yo como dirigente peronista voy a respetar siempre estos principios que yo te pongo arriba de la mesa, para que vos los conozcas. Es más, si te gustan,
te podés sumar donde quieras a hacer tu tarea respetando estos mismos principios que son para todos. Esto hay que entenderlo, los principios del justicialismo eran para todos los argentinos, por eso Perón se atrevió a ponerlo en el preámbulo de la Constitución. ¿Y cómo funciona la doctrina? Fíjate, yo pongo un ejemplo que siempre pongo en los cursos para que se entienda esto. Suponete que dos chicos jóvenes de un barrio deciden sumarse al peronismo. Dicen, bueno, yo me quiero sumar al peronismo porque me gusta, porque mi papá fue peronista, mi abuelo, yo también quiero. Bueno, muy bien. Van a la básica del barrio. Van los dos a la básica, el compañero de la básica los arregla, está la doctrina, las 20 verdades, bla, bla, bla. Bueno, los chicos empiezan a militar. Muy bien. Suponete que tenemos un problema humano. O sea, el problema humano es que en la unidad básica hay una hermosa niña, militante peronista, y los dos compañeros se enamoran de la misma chica. Muy bien. La compañera se enamora de uno, obviamente. El otro que te voy a explicar. Se enoja, se pone loco y se va de la básica. Está tan enojado que se va de la provincia y se va a militar a otro lado. En vez de ir a una básica, se va a un gremio. Se odian, no se pueden ver. Entonces, fíjate cómo funciona la doctrina? Estos dos compañeros, hay una, ¿no? Hay estos dos compañeros que están peleados a muerte y que no se pueden ver, hacen política los dos. Entonces, ¿cómo funciona la doctrina? Cuando ellos hagan política, uno en el barrio y otro en el gremio, en provincias distintas, pero los dos hacen política respetando los mismos principios, lo que ellos hagan en la acción concreta de lo que quieran hacer, en esa realidad que construyen, esa realidad, esa acción está unida, aunque ellos no quieran. ¿Por qué? Porque fueron llevadas a cabo con la misma visión doctrinaria. Por eso es insólito que nuestros dirigentes no hablen de la doctrina, que no la nombren, que entiendan que es un tema del pasado, cuando es la única herramienta que puede generar una unidad conceptual a un proceso de autodeterminación donde deberían participar millones de personas, miles de organizaciones. No hay otra forma de poner esto en marcha, porque esto no se puede, digamos, ordenar en base a la rosca. No es posible ordenar una comunidad organizada creando su destino en base a una rosca política. No existe eso. La única forma de ordenarlo es que todos nos pongamos de acuerdo en una serie de principios comunes y que van a estar unidos en la acción. ¿Eh? Bien, muchas gracias, Daniel. No, al Impecable. contrario. Sí, es la formación política todo con los jóvenes que es el grupo etario que está buscando, creo, soluciones y está buscando direcciones. No, al Gracias, contrario. gracias compañero. A vos, compañero. Viva San Juan, ¿eh? Gracias, Daniel. Un espectáculo. ¿Quién habló? Bueno, de nada, no lo ubico nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo están, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Habla Roberto. Ah, ¿qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Están? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno estar charlando con los compañeros. Yo voy a hacer una consulta a modo también de lo vivido, de lo planteado en estos últimos años. Yo no observo, digamos, la dirección del justicialismo por parte de los dirigentes, no porque hoy ya no se conozca, sino creo que hay acciones deliberadas. No creo, sino que lo hemos charlado, hemos trabajado en conjunto y las desviaciones han sido a propósito. Y sabemos que nosotros estamos inmersos en una estructura, ¿no? No es que salimos de la nada, salimos de un repollo, hay un orden. Tal vez parece que me vuelo con esto, ¿no? Que me voy, pero hay un orden, hay un sistema que funciona de una forma y que hoy prácticamente en la Argentina y en las partes occidentales del mundo se maneja de índole financiera. Es decir, es un manejo financiero donde el capital siempre termina en lo financiero y no en lo productivo. Entonces, eso genera escasez, genera deuda, genera enfrentamientos, genera
un montón de cuestiones. Y cuando Perón dice con la marcha, ese combatiendo al capital, se refiere, yo estimo, opino, a la cuestión financiera, y no se refiere al sector industrial que produce, que fabrica bienes y que en conjunto van buscando un 50-50 para encontrar producción de bienes, y eso genera un modelo de economía de abundancia, como hablaba el general. Entonces ahí ya hay parte de la cuestión vinculada a las OLP. Y acá está digamos, la lucha. Yo del año 99 que aprendo lo que es el justicialismo, porque me lo enseñan en la unidad básica, y trato de instalar el sistema de la comunidad organizada, de las OLP, de los consejos, y he encontrado el rechazo constante aún de dirigentes que en su momento, pasando por diferentes universidades, que hoy muchos son dirigentes, eran aberrantemente gorilas en contra del justicialismo, y hoy hablan como que son peronistas. Y uno lo empieza a entender, porque hay un negocio detrás de todo esto. ¿Qué pasa? Las OLP no solamente que gobiernan y deliberan junto con el gobernante, sino que controlan. Entonces evitan la corrupción. Y acá esto es muy importante, y ahí es la primera autocrítica, que la OLP, al estar encima del accionar de gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tenemos antecedentes de la Constitución de Chaco, la Pampa, el doble voto, la participación, los consejos, digo, tenemos muchos antecedentes, inclusive lo que quiso intentar el general para la Constitución del 76, que ya hablaba de una constitución con una democracia integrada. Pero en sí, al estar la ULP y los consejos y el pueblo que hoy tiene, como decía bien Daniel, a través de la comunicación humana, que primero fue la radio, esa velocidad vertiginosa genera estructuras revolucionarias porque nos podemos comunicar. Entonces, tal vez esta participación del pueblo, que es muy importante porque el pueblo quiere participar porque empieza a conocer, impide a los gobernantes hacer estas maniobras. Entonces, esta acción de las OLP no es solamente ofuscada en el 55 por un decreto que todos lo conocemos, donde deliberadamente se hizo una bajada vertical para destruir al justicialismo y borrar todo rastro de esta índole. De hecho, cuando llega el general y retoma, como decía bien, no lo entendíamos, claro, porque durante todo ese tiempo la bajada de línea, si bien había una conducción estratégica, en lo táctico en la escuela, en la universidad se enseñaba otro lenguaje, otra idea, y constantemente se borraban todos los sistemas del justicialismo. Porque el orden económico, que jugaba un factor fundamental, quería los recursos naturales de la Argentina y no quería que la Argentina exporte trabajo argentino, como había hecho el general. Quería que la Argentina sea una suerte de granero del mundo. Y tenía esa concepción estratégica el mundo, y la sigue teniendo. Por eso Milei dice liberar. Liberar es liberar todo para que puedan llevarse todos los recursos naturales, y en esa misma lógica nosotros nos encontramos hoy. Ahora, nosotros, para tener un modelo productivo, que en general es claro lo que dice, producir al menos lo que consumimos, nosotros no podemos poner el capital en tasa de interés, en financiamientos, en devaluaciones. Porque si vos pones la plata en la devaluación, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente va a desconfiar del peso, vas a tener que subir la tasa de interés, y al subir la tasa de interés, el capital deja ir a la producción, los bienes empiezan a ser escasos, y empieza toda la rueda que estamos viviendo. Cepo y, bueno, déficit fiscal, déficit comercial. Y parece que el superávit fiscal y el superávit comercial parece que no tendría importancia. No tendría importancia que la Argentina produzca al menos lo que consume. Nos cambian las verdades constantemente. Nos corre la cancha. Ha habido un montón de filósofos y pensadores de izquierda, pro-marxistas, financiados,
que han confesado esto, que lo han empezado a hacer en el 55, que lo profundizaron en los 70 y que continúan haciéndolo. Uno falleció hace poquito, que fue Feynman, lo confesó y un poco también puso en valor una crítica de estas cosas que fueron pasando en la Argentina y que él se arrepintió porque fue netamente destructiva para la Argentina. Entonces, este es el concepto sencillo. ¿Cómo vas a terminar con la corrupción si los manejos financieros, económicos o en el manejo constante de los recursos no son controlados por la gente? Si a vos te falta en la calle 10 veces, vos te enterás, no te enterás. Si te cambian la bombita, no te enterás de nada porque la comunidad no participa. Entonces el eje está puesto en que la comunidad no participe. Bueno, Ahí precisamente podemos eso es lo que hablar. estamos tratando de hacer. Cambiar este sistema, plantear la democracia integrada, plantear básicamente que el peronismo se reconstruya a partir de nuestras verdades. ¿Cuál sería, sí, Roberto, ubicame la duda, así vamos. Claro, en el inicio nosotros retomamos con la pregunta, ¿qué nos pasa hoy? Nosotros fuimos por un modelo productivo orientado a la producción, confiamos en la producción de nuestros compañeros, instalamos las OLP con personería jurídica como corresponde, con consejos que tengan fuerza, que tengan, porque toda personería jurídica tiene un patrimonio, son financiadas para que puedan funcionar y trabajar. Yo tuve un breve ejemplo, inclusive hasta el partido mismo justicialista, que tenía las ramas del movimiento, hoy no están y tienen otros ejes, que son liberales, yo lo diría de tinte socialdemócrata, pero son liberales pro-marxistas. Entonces, con este combo de cosas, ¿qué nos pasa? Y claro, nos pasa de que nos confunden con teorías eurocentristas cuando nosotros no lo somos. Por eso yo creo que la crítica es muy grande que tenemos que hacernos porque no estamos haciendo peronismo, no nosotros. Exactamente. Esa es la crítica, digo. Y a partir de Sí, ahí, yo te paso la pelota porque empezamos diciendo, mira, nosotros en los gobiernos defendimos las tres banderas. Y la verdad es que las tres banderas ni siquiera se comunicaron, porque comunicar las tres banderas es comunicar todas estas cosas. Acá está la soberanía política en esta cuestión, está la independencia económica, y no hubo un dirigente, no hubo una acción política que lo haya planteado. Lo de los consejos es está verdad, bien, está bien. pero ¿por qué fracasan los consejos? Y yo lo hablé con el compañero Cafiero en su momento, que era el que estaba llevando adelante un poco la iniciativa, porque no se financiaban. Mario, Cuando vos te interesa algo, ¿qué es lo que haces? Lo financiás. escúchame, Entonces, con si Mario vos me Cafiero. interesa para hacer una rueda de una bicicleta, es muy difícil todo cuando vos te tenés que pelear con un sistema que sabemos que está dentro de lo económico. Está Bueno, bien, hasta ahí llegaría mi está bien, pregunta, hablando de la democracia y la comunidad organizada. está bien. Sí, yo, bueno, tiraste varios temas. Respecto de la crítica o de la autocrítica, nosotros como fundación hace muchos años que estamos trabajando y siempre emitimos documentos, digamos, cada 4 meses, documentos, tomamos posición y hemos acompañado todo el proceso, siempre marcando lo que pensábamos que era un error. Y siempre marcábamos lo mismo, que hacíamos política como liberales, pese a las buenas intenciones. Yo tengo que reconocer, por eso vuelvo a repetirlo, el proceso de transformaciones del kirchnerismo tuvo que ver con la recuperación de una intencionalidad política que dejó atrás la etapa puramente liberal de nuestro movimiento, que desde la muerte de General Perón en adelante habían transformado su pensamiento, digamos, en un proceso que estalló en el 2001. El kirchnerismo pone en marcha otro proceso distinto de tratar de entender, y yo insisto en esto para no cerrarnos suponiendo la mala intencionalidad. Puede haber mala intencionalidad en algunos, sí, puede haber, pero en realidad, como decía Perón, que no se entiende lo que él quería poner en marcha. Y como no se entiende, se hace lo que se puede, y lo que se hace lo que se puede, terminan defendiendo intereses sectoriales. Inclusive desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, Feynman generó un desastre, porque pese a la buena intención que tiene, terminó
diciendo una cantidad de barbaridades en contra del peronismo, en contra del Perón mismo. Todavía hoy tenemos ese flagelo, yo quiero decirlo. Una de las formas de entender por qué estamos como estamos, por ejemplo, en la escuela Néstor Kirchner, si uno va hoy a inscribirse a la escuela Néstor Kirchner, va a encontrar una interpretación del tercer Perón muy parecida a la de Feynman. Entonces la pregunta es, si realmente queremos poner en marcha esta nueva democracia, tenemos que tratar de entender cuál es el sentido revolucionario que Perón quería construir. Este es uno de los problemas. Así que comparto en cierta medida la necesidad de enfrentar todas estas interpretaciones que han tratado de llevar al peronismo para otro lado, pero de alguna forma las consecuencias lo dejan claro. ¿Se entiende? O sea, si los compañeros hubieran hecho lo que Perón quería hacer y hubieran fracasado, estaríamos en problemas. Pero realmente, para mí, no hicieron lo que Perón quería hacer. Entonces, de alguna forma demuestra la derrota, ¿no? O sea, hay una evidencia en este momento de que hay que volver a Perón, porque algo no funcionó. Respecto al tema económico, lo que te quiero decir es que en realidad el problema no es económico, el problema que tenemos es político. Esto lo decía Perón, o sea, a ver, volviendo al tema de la justicia social, decía Rosenkranz y Milei, el tema de la justicia social no podía ser porque en realidad no hay sistema económico que la pudiera sostener y bla, 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 y bla, bla, bla. Y lo que nosotros decimos que en realidad la bandera económica, la bandera de la justicia social tiende a la organización del pueblo en una nueva forma de representación democrática que lo que quiere hacer y que lo que va a provocar si en algún momento lo logramos, es recuperar la confianza del ciudadano, porque se va a sentir representado, de acuerdo a las potencias que hoy tiene, ese es el sentido profundo de la autodeterminación peronista, y por lo tanto va a recuperar la confianza, primero en sí mismo, segundo entre los otros ciudadanos y tercero con el gobierno y el Estado. O sea que poner en marcha una democracia popular lo que genera es una recuperación de la confianza ciudadana. La recuperación de la confianza ciudadana es lo que genera la posibilidad de la recuperación económica. La economía se basa en confianza. No es un tema de presupuesto, como nos quiere meter en la cabeza Milei con los austríacos, no es una fórmula que no se hace, no es nada de eso, no es nada de eso. En realidad es tener un sistema político que aumente la confianza ciudadana para poner en marcha una economía. Por ejemplo, no puede existir ningún proceso económico si la gente no confía en el Estado, si no confía en el gobierno, si no confía en su sistema de representación política. Occidente está quebrado porque la gente ha dejado de confiar en el sistema. El peronismo lo que está planteando es refundar una democracia justamente para recuperar la confianza que permita la recuperación económica. O sea, si vos vas a un banco hoy, al mejor banco de Suiza, hoy, y todos tienen los depósitos, el banco quiebra, porque ningún banco del mundo tiene los depósitos de sus contribuyentes en la caja, porque la función de los bancos es en multiplicar el valor de la moneda sin causar inflación, o sea, mantener la circulación de la moneda multiplicando el valor de la moneda. Entonces lo que hace es que vos depositas la guita que no la usás y el tipo va y se la presta a otro y se la presta a otro, lo mismo las tarjetas de crédito. ¿Qué quiero decir con esto? Que la confianza es lo que gesta los procesos económicos. Y si vos políticamente tenés un mecanismo que permita aumentar la confianza de tu comunidad, vas a resolver cualquier problema económico. Ya, no digo que cualquiera lo puede resolver, pero vas a tener una posibilidad de hacerlo y que nunca vas a poder resolverlo si no hay confianza en el sistema, ¿no? Esto es lo que te quiero decir. Por eso el peronismo siempre dice que hay que resolver el problema político para después resolver el tema, el tema económico. Y respecto de todo el tema de las organizaciones libres del pueblo, ¿por qué fracasó el sistema, el lanzamiento de Alberto de los consejos socioeconómicos? ¿Por qué fracasó? Si fue bien planteado, me acuerdo del lanzamiento con la CGT en pleno, las organizaciones empresariales que había más o menos estaban de acuerdo. ¿Qué fue lo que fracasó? Que no resolviste primero el tema político. O sea, vos tenés un sistema político donde se pelean a muerte por llegar al gobierno, de ahí imponer
su fórmula, ¿qué sentido tienen los consejos económicos? Entonces los muchachos hábilmente dicen, no, ¿qué voy a estar haciendo acá? Voy a hacer cola en los partidos a ver si me revolean un diputado, porque el poder no pasa acá, pasa por otro lado. Entonces, claro, obviamente no se puede poner en marcha un sistema de organizaciones libres del pueblo si no resolves primero un proceso político que ponga en marcha el sistema autodeterminante. Porque si yo hago política diciendo me peleo con el otro partido para hacer yo y de ahí imponer lo mío, bueno, obviamente no vas a resolver el tema de las organizaciones libres del pueblo, porque solamente se pueden sostener con un sistema autodeterminante donde todos tenemos que estar de acuerdo. O sea, si un dirigente peronista no se entrega al sistema autodeterminante, y bueno, ¿cómo es la cosa? No sé si se entiende. La reforma es fácil empezarla por el otro, no, tenemos que empezar por mí mismo. Por eso todos los intentos que hizo Mario Cafiero con el INAES y grandes esfuerzos, los movimientos cooperativos que hay por todo el país, que tienen una fuerza extraordinaria, ¿por qué fracasaron todos? Todos los procesos de política deliberativa, como los presupuestos participativos municipales, que hay un montón dando vuelta, ¿por qué todo eso fracasa? Porque no hay una corriente autodeterminante como factor de poder real y tenés a toda la clase política argentina, inclusive los peronistas, aceptando el otro sistema, que es pelearse entre ellos para lograr el gobierno, logrado con el voto de una comunidad colonizada, ¿eh? Manipulada, con todos los problemas que tenemos, para desde ahí imponer ese criterio. Eso está llevando al fracaso, no solamente llevó al fracaso a nuestro movimiento, sino a todos los movimientos progresistas de Latinoamérica. Esto hay que verlo, no podemos ser ciegos. Lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, todo tiene que ver con todo. Cualquier sistema que se ordene detrás de la forma de hacer política de las democracias liberales va rumbo al fracaso, porque es una maquinaria que impide el ascenso del verdadero poder popular que solamente va a prosperar con la puesta en marcha de una nueva democracia. Primero Abel y después Federico Jiménez. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, fue una sorpresa para mí esta invitación que me llegó hoy, porque yo lo vengo siguiendo en las redes a ustedes y nunca me imaginé que iba a tener esta posibilidad. Gracias, compañero. La compañera que me invita, Mónica Labarte, bueno, por distintos motivos no está acá presente ahora, pero es una dirigente de aquí de la ciudad de La Plata, muy conocida, que es la que está a cargo del Museo de los Trabajadores. Sí, hicimos un curso en el museo, la conozco, la gran compañera. Lo que más me gratificó en este llamado fue el modelo argentino, porque ese es el testamento político de Perón, que él nos entrega aquel 1 de mayo de 1974, cuando inaugura el 99 periodo de sesiones en el Congreso Nacional, y ese hecho se oculta con los sucesos que ocurrieron en la Plaza de Mayo. Lo mismo había pasado el 20 de junio, ¿no? Cuando Perón regresa definitivamente a nuestra patria, que era lo que realmente importaba. Los sucesos de Ezeiza terminan siendo seguidos con atención por el periodismo y se oculta ese regreso definitivo que no lo pudieron lograr ni San Martín ni Rosas. Y también, si nos remontamos a la historia, el 16 de junio de 1955, cuando se bombardea la Plaza de Mayo, se oculta ese hecho, el mayor atentado que se produce en la Argentina, con la quema de 7 iglesias, que en su oportunidad Monseñor Plaza, de aquí de La Plata, de la Catedral Platense, dice que la quema de las iglesias fue un hecho de la masonería. Bueno, yo me refería al modelo argentino, por un lado, y por otro lado, escuché mencionar en varias oportunidades la palabra doctrina peronista. La doctrina peronista está en boca de muchos,
pero está en el corazón de pocos por distintos motivos. Quizá el motivo más importante sea que la doctrina, publicada con el nombre de Nacional, por ley del Congreso de la Nación, se publica en 1954 y al año siguiente se produce el golpe, ¿no es cierto?, con el famoso decreto 4161 del año 56 y todos esos 18 años de proscripción que el peronismo tiene, y eso determinó que la doctrina no sea conocida. Es decir, la doctrina es publicada por la editorial Mundo Peronista, de la Escuela Superior Peronista, allí donde Perón daba conducción política y Evita daba historia del peronismo. Más todas las otras materias que tenía la Escuela Superior Peronista, una de esas materias era la doctrina nacional, que lleva como introducción las 20 verdades peronistas. Y esa doctrina nacional, que está dividida en distintos compartimentos, por así decirlo, política interna, política internacional, política social, política cultural, política en materia de defensa y seguridad nacional, ¿no es cierto? Cada uno de esos ítems tiene 20 principios fundamentales, que son únicos en su enunciación, pero información. Al peronismo lo que le está faltando es eso, volver a la etapa del adoctrinamiento. Tenemos que desempolvar la doctrina nacional, que está sintetizada en las 20 verdades, darlas a conocer, primero comprenderlas nosotros, ¿no es cierto?, que se nos haga carne, darlas a conocer, y así estaríamos cumpliendo con la etapa de adoctrinamiento, que era esa famosa etapa de la que nos hablaba Perón cuando comparaba la revolución peronista con la revolución francesa y la revolución rusa. Y a lo mejor después, organizando la herramienta de liberación nacional que es el Movimiento Nacional Peronista, estaremos en condiciones de tomar el poder y desde el poder poner en práctica todos esos principios fundamentales que son los que garantizan la justicia social. Después ingresaríamos en la etapa dogmática y en la institucionalización de nuestra revolución. Esa palabra, como decías vos hoy, Daniel, cuando el viejo llega, nos inculca varios términos que resultaban difíciles en ese momento pronunciarlos, como el proceso de institucionalización, que lo repitió en más de una oportunidad. Bueno, esa es mi presentación. Primero, felicitarlos a ustedes. Segundo, tener este contacto y seguirlos aún más asiduamente de lo que lo hice hasta ahora. Y bueno, seguir con las botas puestas hasta el final. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, gracias Eh, compañero. A ver, Federico Jiménez. perdón, dime. Sí, Sergio. Sí, habías levantado la mano para hablar. Déjame de hacerle un comentario a Abel, Ah, sí, sí. porque es muy importante lo que dijo del tema de la doctrina nacional. Justamente digo, hay un tema que es separar la política electoralista de la política nacional, ¿no? Porque siempre se ve al peronismo como parte del sistema partidario, liberal. Y en realidad el peronismo es un partido porque quiere desplazar a la otra democracia, y entonces para hacer política tenemos un partido también, obviamente. Pero en realidad nuestros principios políticos son principios que no tienen que ver con la política electoral o la futura política electoral. Por eso Perón dice en algún momento que el justicialismo es principio y fin de la comunidad organizada. O sea, en algún momento el Partido Justicialista va a dejar de existir porque va a ser el pueblo mismo que lleve adelante los principios. Y habrá otros partidos nuevos. Perón habla dice no un partido único, pero dos, no más de tres. Y habla como que él ya no. O sea, no nosotros, otros partidos. ¿Por qué? Porque en realidad la idea de la doctrina nacional es una herramienta de construcción del Estado, de la nación. Digamos, lo que nosotros tenemos que erradicar definitivamente es la política dentro de las políticas de Estado. Los países serios, como China, como Estados Unidos, como Francia,
Digamos, vos tenés la política partidaria, electoral, pero tenés un Estado funcionando en términos permanentes, con un proceso madurativo por sí mismo. Los países sirios no tienen, no están el Estado no está dependiendo de la elección para ver qué hacen y qué no hacen. No, 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 el Estado funciona por sí. La doctrina nacional que vos muy bien trajiste a colación, tiene que ver con que haya una serie de instrumentos y de principios para que el Estado funcione permanentemente separado del tema de la política electoral. Por eso el peronismo tiene una política nacional, programática, participativa, y tiene una política electoral que en teoría debería disminuir. Hoy tenemos solamente política electoral. Hasta el Estado está subsumido por la política electoral, y es un error terrible. El Estado no tendría que ni que pensar en política. Por eso Perón dice, hay que erradicar la política del Estado, hay que erradicar la política de los gremios. Fíjate lo que dice Perón. El tema de los gremios es muy importante. ¿Por qué dice Perón un gremio no tiene que hacer política? Porque uno diría, bueno, ¿qué tema este? ¿Cómo que no tiene que hacer política? No, no tiene que hacer política electoralista. Tiene que hacer política institucional. Si algún compañero personalmente es designado para ser diputado, lo que sea, perfecto. Pero institucionalmente la participación de un gremio tiene que estar en función de ser parte del Estado, de ser parte del Poder Ejecutivo a través de los consejos. No sé si se entiende, la política nacional del peronismo es la construcción de la patria. Es la construcción de la patria, es el tema de cómo combinamos un plan de desarrollo, o sea, la política para nosotros es construcción pura. No tiene que ver con, tengo esta idea, yo tengo otra, no, no, ¿qué puedo hacer mañana? O sea, esto es importante de entenderlo. Por eso nuestra identidad es lo que construimos, es histórica. Es como bien decía el compañero, en la escuela de superior peronista había una de las bolillas, uno de los libros, que era Realizaciones peronistas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene un libro de las realizaciones? Es nuestra identidad, concreta. Yo puedo hablar de los principios que motorizan la creatividad común en el futuro, pero nuestra identidad va a ser lo que la gente construya en concreto, que yo no sé qué va a ser y que nadie sabe qué va a ser. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Bueno, es uno de los temas. Yo pongo todo esto en la balanza para que se entienda lo complejo que es el sentido de la política peronista, ¿eh? Yo a veces, cuando hablando de China, me dicen en China no hay política. No, no hay política electoralista, está reducida, porque no les hace falta. Pero tienen política por todos lados, como los planes quinquenales. Ellos van por el plan quinquenal número 14. Y hay consejos de Estado funcionando con todos los partidos políticos que había en la época que hicieron la unidad, más los empresarios, más los trabajadores. Y la política para los chinos, ¿qué es? Es la construcción. ¿Qué discuten ellos? Bueno, los problemas sociales, económicos que tienen, la carrera, digamos, hacia el espacio, que es extraordinaria. Y esa es la política, tienen una política nacional. Entonces, lo que no hay en China es política electoralista como hay en Occidente, que es destructiva. Hay otra política. Ellos tienen un partido único, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, es lo que tienen ellos y están ahí. Pero más que nada esto, a ver, gracias por traer a colación el tema de la doctrina nacional, que por cierto, vos decís, es totalmente desconocida. Las 20 verdades de la política internacional, por ejemplo, son una joya, ¿no? Pero bueno, aquel que quiera, está bueno que le eche un vistazo. Federico Jiménez y después Claudio. Bueno, voy rapidito. Tengo dos preguntas, Daniel, y alguna que otra anotación más de como para polemizar, o al menos cuestiones a tener en cuenta. Pero las preguntas, concretamente, vos hablabas de cómo el confucianismo es base para el desarrollo del modelo chino. Entonces yo me pregunto acá qué herramientas tenemos, y yo creo que tenemos un montón, porque la idea de comunidad organizada, como si bien no se inventó para un congreso, está desde el comienzo, y al mismo tiempo están las bases de la formación personal de Perón, porque hay linaje originario en Perón, en San Martín, y hay una cuestión ahí que parece interesante y en sí nuestros pueblos originarios y los pueblos del mundo en general tienen concepciones filosóficas orientadas al bien común, a la comunidad. Entonces ahí
yo le llamo generalmente toda esa concepción Pachamama, ¿no? Esa concepción de estar dentro de un mundo en el cual no es que yo lo destruyo y me aprovecho de ese mundo para mis necesidades, sino que yo soy parte de ese mundo, somos parte de ese mundo, convivimos, hay una coexistencia, esa es un poco parte, diciendo muy bruta y rápidamente, sintéticamente, parte de esa, sintetizando esa cosmovisión y que aparece en el pensamiento de Perón y que es parte de los pueblos del mundo, ¿no? Como por ejemplo pasa con la medicina ancestral andina, con la filosofía de la liberación, que es una corriente mucho más reciente, pero que plantea estas cuestiones de la comunidad, de la ética, del otro. Eh, entonces, preguntarte en primer lugar qué herramienta puede haber en nuestro caso, que no hay confucianismo, y si puede haber algo por ahí en ese pensamiento originario, en ese pensamiento de la comunidad, del bien común, del buen vivir, que pueda funcionar con nosotros, porque además a mí me da mucha sospecha que se han dedicado sistemáticamente a decir, como Alberto Fernández lo dijo, vinimos de los barcos, cosa que es mentira. Yo no nací de por lo menos ningún barco, mi familia toda sudaca, entonces más sospecha me produce. Entonces, esa pregunta por un lado, digamos, ¿dónde encontrar nuestras bases? Y por un lado eso, creo que se entiende la pregunta. Sí, claro. Eh, y después la otra pregunta tiene que ver con esta cuestión de la democracia integrada. Si pasa por un gran acuerdo nacional, pareciera que al momento eh, pareciera imposible convocar a una unidad nacional, a un encuentro de esa democracia integrada, porque hay sectores de nuestro país que se niegan a ser nacionales. O sea, hay un problema, diría, de semicolonialismo. O sea, hay compañeros, compatriotas que están directamente llevados de las narices. Realmente, hoy me pasó en el colectivo escuchando un compañero, un chico, venía del trabajo y hasta vociferando, haciéndose el capo, diciendo, todo lo que están en este colectivo, si se quejan es porque seguro tienen algún curro. Era para, un poco medio de bronca, ¿no? La verdad era, le quería dar un bife, qué curro, ¿viste? Pero no, tampoco bueno, no le dije nada, después ya se bajaba. Pero bueno, hay compañeros y compatriotas que están en otra, confundidos, diría o absorbidos por el colonialismo cognitivo, ideológico, simbólico, etcétera. Pero hay otros que directamente se niegan a la construcción de una patria, por más gorila, por más de derecha, por más lo que quieras, juegan para la ruptura de la Argentina, cosa que es proyecto del imperio, fragmentar el país. Entonces, no son nacionales. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que no creo que sea irreconciliable, pero aparece ahí el problema de la semicolonia, cada vez más cerca de la colonia que de los semi, pero que tiene que ver con que es imposible convocar a una unidad nacional cuando tenés sectores que son antinacionales, digamos. Bueno, ese problema como para llegar a una democracia integrada. Esos son, no sé si se entienden, son preguntas Sí. complejas, pero bueno, plantear estas dos preguntas y dos cositas más rápido porque también quiero polemizar, yo quiero salir en defensa del marxismo. Me parece que es una locura, no podemos permitirnos caer en la trampa de un rodeo mecanicista de que el marxismo es cosa eurocéntrica y que solamente hay pensadores financiados. Obvio que pasa, pero no es eso el marxismo. Si el marxismo cayó en la cuestión de desplazarse de los sindicatos y de discutir con los trabajadores a las universidades, porque sus dirigentes han caído presos, la primera generación marxista, digamos, y se desplazó hacia la universidad y derivó en socialdemocracias y en pensamientos eurocéntricos, occidentales, cosa que es cierto. También es cierto que se reinventó en la lucha de los pueblos, que es mucho más anterior que el marxismo. Entonces, acá se reinventó el marxismo y se reinventó en todo lo que llamamos ahora sur global, porque el marxismo también trajo herramientas. De hecho, fíjense qué curioso que Marx pasó de su pensamiento de la filosofía a la ciencia política y terminó específicamente en la cuestión económica, o sea, en el análisis concreto, material, y se lo estudió al revés, de Occidente para atrás, o sea, en Occidente se estudió al revés, pasó de la economía y se lo fue volviendo un filósofo, alguien que habla de las cosas ahí en el abstracto, y eso fue un mecanismo occidental hacia adentro del marxismo. Yo creo que el marxismo se reinventa en las luchas de los pueblos del mundo,
Y ahí aparece otra cuestión que habría que considerar, porque por algo en China, como vos decís, es una herramienta de construcción de dirigencia, de clase, de militancia, etcétera. Entonces, yo creo que no podemos caer en la trampa de que el marxismo es simplemente una cosa occidental, sino que se reinventa, y de hecho tenemos a un gran compañero, Enrique Dussel, que falleció hace muy poquito, que pudo mostrar una obra de relectura de Marx desde las luchas del sur global. Y ahí aparece otro Marx, mucho más útil para nosotros, en los cuales nos muestra que al fin de cuentas el punto era esa víctima, ese sobreviviente, para ponerle otros significantes en donde poner el eje y que reorientan nuestra posición hacia una ética en la cual buscamos esa integración de los más humildes, de los explotados, etcétera. Yo creo que en ese sentido no convendría, porque como vos bien señalabas, Daniel, por algo le pasó al peronismo lo que le pasó. En vez de seguir la doctrina en su movimiento, hizo un partido liberal. Se alvearizó, decía el Colorado Ramos. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y entonces, para hacer un espejismo, fíjense lo que le pasó al marxismo occidental, fíjense lo que le pasa al PJ como expresión eh, cristalizada de la concepción moderna liberal. Y entonces, y por último, creo que en este sentido es un problema metapolítico, como decías al principio, no es que pensamos solos y libres, yo pienso lo que quiero, por más que me encolumne, no alcanza con eso, porque hay que dar cuenta de que lo que pensamos ya fue pensado, de que el pensamiento es intersubjetivo, que el pensamiento es social, nadie piensa lo que quiere, ni con doctrina, ni con teoría, ni con nada. Todo eso es producto de cadenas, de formaciones, de historia. Hay historias en el medio. Y en ese sentido yo creo que cuando decimos combatiendo el capital, no es combatir el capital financiero solamente, es combatir el capital. Si no, diría el capital financiero. Y es combatir el capital. Y cuando se dice combatir el capital, se refiere a combatir el modo en el cual actúa el capital. Porque como dice Marx en las tesis de Feuerbach, dice, los filósofos se han dedicado a describir lo que es el mundo, pero de lo que se trata de transformarlo. Yo creo que lo que proponen nuestros pensadores, desde América Latina, desde el pueblo, no se trata de transformar el mundo en el que vivimos, como diría Marx, se trata de transformar el modo en el que vivimos, porque este mundo está buenísimo, este país es hermoso y no es una cagada, digamos. Entonces, me parece que ahí hay cuestiones de pensar ya conceptos que ya damos por asimilado, pero están asimilados porque están en nuestro inconsciente. Democracia es una cosa, representación es una cosa, todo es una cosa, mercado es una cosa, ya está preseteado, y creo que es ahí donde hay que encontrar en cómo se presetearon esos conceptos, porque nos hacen operar igual de forma neoliberal, por más que leamos la doctrina, que es fabulosa. Entonces, ahí hay un problema, porque nos metemos en la doctrina, pero sin embargo nuestro actuar sigue estando por detrás. ¿Y por qué? Y porque es un problema metapolítico, porque estamos pensando, creyendo de que, yo creía que era libre, pero ahora que leí la doctrina ya me di cuenta, igual la libertad es un problema, igual dar cuenta de que hay mítica, que hay mitos y que hay maneras y que tiene que ver con el modo y con las formas. Y bueno, y en todo caso reponer de que el pensamiento que se produce siempre es social, nunca somos libres, entre comillas. Siempre hay una interdependencia en todo caso. Así que bueno, y por último, poder, también lo señalé porque poder no es dominación, algo que también enseña Occidente. El poder del pueblo organiza las necesidades comunes para su bienestar, y no necesariamente poder, por ejemplo, es dominación. Ahí una operación de cómo se nos instala lo que es el poder. No, el poder es malo, no. El poder es poder, el poder se ejerce y puede ser también socializante, no sé, u otra palabra menos marxista, pero a lo que voy es que no solamente significa dominación. Eso como conflictos en la atención de la charla, que me pareció buenísima, Daniel, es genial, y genial poder leer los libros de Villa Manuelita. Realmente es fabuloso, y retomo la pregunta. Confucio Pachamamismo y el problema de la unidad nacional unido a nuestro problema de dependencia ideológica semicolonial.
Gracias. Bueno, qué lindo escucharte. Gracias, Fede. Bueno, a ver, tu última parte, que no la voy a poder responder en profundidad, hacemos café de por medio, porque tengo un montón de cosas. Pero bueno, vamos a las dos preguntas concretas. Eh, digamos, te voy a responder de la siguiente forma. O sea, mucha gente piensa que la doctrina peronista es el basamento único de nuestro pensamiento político, pero en realidad el peronismo es una filosofía. ¿Cómo lo es el neoconfucianismo? Es una filosofía. Muy bien. ¿De dónde viene esta filosofía? Cuando uno va a ver la tumba de Perón, y esta es una cosa que siempre cuento para que se entienda, Perón está enterrado en la quinta del 17 de octubre en San Vicente, y es un paseo que les recomiendo a todos los compañeros, porque es realmente un lugar extraordinario. Está el chalet donde Evita y Perón descansaban de su ajetreo, está el tren que recuperó Duval, del tren donde se hacían las famosas campañas electorales, donde está la foto de Evita, también está ahí, está el tanque de agua famoso, y en fin, y al final del recorrido, después de un museo muy bien hecho, temático, extraordinario, está la tumba de Perón. Yo cuando hice, digamos, el paseo con mis compañeros de la agrupación, cuando llegábamos a la tumba, que es al final, había una lápida y había unas cosas inscriptas, y yo decía, clavado que ahí están las tres banderas, o las 20 verdades, ¿no? Este, y en realidad no, me encontré con cosas que yo desconocía, entonces leo y decía lealtad, sinceridad, solidaridad, en fin, una serie de... Yo digo, ¿esto qué, qué raro? ¿Esto qué es? Entonces, bueno, empecé a investigar, volviendo a lo que decía el compañero de la Escuela Superior Peronista, en el libro de la Escuela Superior Peronista, en los libros de la Escuela Superior Peronista, el libro de filosofía, hay una parte que se habla de las virtudes populares. Lo que hay en la tumba de Perón son las virtudes populares, en las cuales el peronismo no tiene nada que ver. Esas virtudes populares son una síntesis de las virtudes cristianas. Por eso el peronismo es una filosofía cristiana, y ahí vamos a las raíces con nuestra tierra. Este, eh, Esas virtudes que el peronismo entiende que están especialmente en la clase trabajadora y en los más humildes, digamos, se contraponen contra los vicios de la oligarquía. Contra los vicios de la oligarquía, eh, y ahí tenemos, digamos, en realidad la contraposición de la lucha ética que alimenta la política. Entonces, somos, nuestra filosofía toma sus raíces en el pensamiento y en las virtudes cristianas, básicamente. Pero por otro lado, Perón habla también en muchos escritos y en la revista, ¿cómo se llamaba la revista que nombró? Mundo Peronista, hablaba de los indígenas como los primeros descamisados. ¿eh? Los explotados, no era la MITA, era el otro sistema de explotación indígena. Estaba la MITA, Sanaconazgo. ¿perdón? Y el Sanaconazgo. No, el otro, hay otro más. Bueno, que se usa más acá en Argentina. Bueno, no importa. Que eran los que fueron los primeros Encomienda, descamisados. ¿no? La encomienda. La encomienda, ahí, exactamente. O sea que el peronismo hunde sus raíces fundamentalmente en el pensamiento cristiano y también en el pensamiento originario. Este tema de la autodeterminación es más, lo vamos a encontrar básicamente en dos elementos históricos importantes que son, por un lado, las culturas indígenas. Ahí nuestra compañera especialista, ay, ¿cómo se llama? Fede, ayúdame. Este, ¿De dónde? Braceras, la compañera Ah, Bracera, la experta en este tema, nos podría un día dar una charla sobre el pensamiento peronista y el pensamiento originario, ¿no? Que es extraordinario como ella lo sintetiza. Y también hay ahí un origen autodeterminante en los primeros cabildos coloniales, donde llegan, digamos, junto con la colonización, llegan las antiguas ciudades castellanas, ¿no? La estructura de los cabildos eran las ciudades castellanas enfrentadas contra el invasor moro, o sea, eran prácticamente
ciudades autodeterminantes, ¿no? Todo eso después se va colonizando, se va liberalizando, y digamos, todo eso queda en la nada, digamos, porque los procesos autodeterminantes necesitan un marco de evolución donde pueda existir pueblos conscientes que lo puedan llevar adelante. Por eso recién aparece en los 40 con esta revolución tecnológica que hablábamos, donde existe la posibilidad de que los pueblos tengan la información y la potencia individual como para poner en marcha un proceso autodeterminante. O sea, eso por el lado de que nosotros también tenemos un basamento filosófico claro, que tiene que ver con el pensamiento de la filosofía cristiana, no estoy hablando de religión, de filosofía cristiana, así como los chinos la tienen en el pensamiento confuciano. Respecto a la unidad nacional, justamente yo quiero hacer hincapié en el tema de poner en marcha al movimiento nacional, convocando a todos los que quieren construir la nación, porque sé específicamente lo que vos decís, que hay quienes no quieren. El problema que tenemos hoy, esos que no quieren, están nivelados con nosotros. Ahí está el problema. Tenemos esta grieta que está en contra del pensamiento del peronismo. Es una grieta engañosa, es una grieta falsa, ordenada por un sistema de dominación de una falsa democracia. La verdadera grieta que tenemos que poner en marcha es justamente hacer aparecer a los que están en contra de nuestra democracia, que son los antipopulares, los antinacionales, la oligarquía, que es la que siempre le abrió la puerta al imperialismo para dominarnos. ¿eh? Hoy esa oligarquía nos ha ganado una enorme batalla y tiene un campo de acción que nos han desplazado 2 veces por el voto popular. Entonces, nuestro camino no es hacer una alianza con todos, no, hacer una alianza con todos los nacionales y aislar nuevamente la oligarquía y sacarle esa parte popular donde hay un montón de compañeros engañados y en rechazo a nuestros errores que debemos reconquistar. O sea que la unidad nacional es nacional, por lo tanto los antinacionales, aunque sean argentinos, no van a estar. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. No es con todo el mundo, no, es con los que quieran la liberación de la patria. Y después, con respecto a todo lo demás que dijiste, lo único que te tiro una punta yo creo que justamente cuando yo hablo de China, estoy hablando de un marxismo rebosado. Yo lo pongo así. El socialismo chino, el marxismo chino se ha peronizado, por eso es bueno. Tenemos que explicar esto, qué significa la peronización del marxismo, pero es un tema, digamos, largo. O sea, lo que te podría decir es que el marxismo quedó como una herramienta de construcción política similar a la conducción política del peronismo, ¿no? Yo ahí tengo un famoso discurso de Xi Jinping del año 18, donde le sacude a sus dirigentes, medios movidos por la corrupción y un montón de problemas que tenía, digamos, y lo que hace es bajarle este esquema de conducción política de Perón de doctrina, teoría y formas de ejecución. Lo que Perón sintetiza en esa fórmula que está en conducción política es lo que finalmente Xi Jinping les explica a sus dirigentes. Pero bueno, es un tema larguísimo y justamente China pudo hacer un socialismo nacional porque China no es eurocéntrica, es exactamente oriental. Por eso China pudo llevar el marxismo a otro lado, que nada tiene que ver con el marxismo occidental. No es dogmático, es otra cosa nueva que hay que seguir muy, muy de cerca, ¿no? Así que bueno, una alegría, Fede, ¿eh? Che, suerte con la Bueno, mudanza, dicho sea de paso, ¿eh? Vamos todavía. llevamos ya 2 horas de Uh, charla. Si bueno, alguien tiene algo más para acotar, si no, podemos dejar para una próxima reunión, que puede ser dentro de un mes. Pero en principio lo importante, vos fíjate la necesidad que tenían los compañeros de que nos juntemos, de que nos expresemos, de explayarse y de empezar a encontrar puntos comunes para vencer esto que nos está pasando por arriba y se lo estamos permitiendo. Así que creo que esto que estamos haciendo hoy es un punto de arranque para cambiar este país, que es lo que necesitamos. Así que si alguien tiene algo más para acotar, que sea breve,
bienvenido, y si no, Daniel, te pediría que cerremos esto. Bueno, nada, una convocatoria, un agradecimiento a esta invitación. Ha sido un placer conversar con ustedes. La convocatoria sigue siendo la misma, luchar con toda la fuerza que tengamos para poner en marcha esta nueva democracia que Perón nos planteó y que nos puede liberar. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias por todo. Gracias, Sergio. No, no, gracias. Un Bueno, abrazo hasta luego grande. y nos veremos en una próxima. Chao, compañeros. Hasta Adiós. luego. Chau, Chau, Fer. Chau, Hasta luego. Marcelo.